Sherezade y Blanca reivindican la verdad, la reparación y la justicia en la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, que lucha por la memoria histórica y los derechos humanos. Las acompañamos en el homenaje que tuvo lugar tras los trabajos de exhumación de 4 personas en una fosa excavada cerca del municipio de Adradas, en la provincia de Soria. Y hablamos, entre otras cosas, a raíz de este acto simbólico, del duelo, de cómo se curan esas heridas tan profundas en condiciones deshumanizantes y de cómo las mujeres tuvieron que soportarlo de por vida. De repente, justo cuando iba a comenzar el homenaje, empezó a llover. Es difícil explicar con palabras una escena tan sobrecogedora y emocionante. Soy Ana Belén Pérez Villa y esto es Mujeres Reveladas. Hola, Sherezade. Cuéntanos, ¿dónde estamos exactamente? Estamos en el Estrecho del Monte, camino de Alcubilla, en el municipio de Adradas, en Soria. Vale. ¿Seguimos? Sí, vamos con los fémures. Te paso la tibia. Tenemos la aspiradora, ¿no? Sí. Lo digo que cuando levantemos el 1 volvemos a aspirar. Lara, te voy a pasar el pie izquierdo, ¿ok? Pues que era luz de esto, cambiamos el cubo. Cuando acabemos el 1, ¿vale? Vale. Mira, ¿hay alguien en la cueva? Sí. Le voy a pasar un cubo. Estamos junto a esta fosa, donde hasta hace pocas horas han sido exhumados los restos de 4 personas. ¿Cómo han sido estos trabajos? Bueno, muy intensos, muy emocionantes, especialmente el trabajo de búsqueda, de prospección que llamamos, ¿no?, de la fosa. Vinimos la primera vez, no los encontramos, volvimos en verano, estuvimos aquí, ya no me acuerdo, 5 días. Al principio pensábamos que no los encontrábamos, nos fuimos a casa, bueno, fatal, muy afectados, muy tristes. La familia de hecho se volvió a Insa pensando que no los habíamos encontrado, y un compañero nuestro, Jesús, a las 9 de la noche nos llamó y nos dijo: oye, que os habéis dejado un hueco sin mirar. Bueno, llamamos al maquinista Enrique, llamamos al arqueólogo: oye, ¿podéis ir mañana a las 9 de la mañana otra vez a Adradas? Sí, podemos ir. Pues vinimos y efectivamente en el hueco que nos habíamos dejado estaban allí. Entonces, pues no sé, muchas emociones. Después, al volver a la exhumación, ¿no?, y comprobar que efectivamente estaban los 4 cuerpos de las 4 personas que buscábamos, pues una alegría inmensa. O sea, no sé, una sensación, no sé explicarlo. Tiene que ser muy emocionante también después de tanto esfuerzo, ¿no? Porque ¿cuál es la historia de esta fosa? Comentabas que empezaron los trabajos en julio. ¿Qué dificultades encontrasteis y cuáles son los siguientes pasos? Al principio fue bastante complicado. Felisa, que es la nieta de Juan García Gutiérrez, el concejal de Iruecha, al que asesinaron aquí, ella empezó hace más de 3 o 4 años, han dicho, es que se me pasa el tiempo muy rápido, y al principio fue muy difícil porque, como que costaba mucho la colaboración, los testimonios, nadie sabía nada, pero seguimos preguntando, seguimos viniendo, y al final sí, los vecinos colaboraron, gracias a ellos llegamos aquí, se lo agradecemos muchísimo. Pero al principio sí, claro, costó mucho. Y luego en la prospección igual, al ver que no estaba la fosa, fue muy duro también emocionalmente. ¿Qué habéis encontrado en la fosa? Aparte de los cuerpos, también hay efectos personales. Eso es, hemos encontrado que ha sido muy emocionante un lapicero, un gemelo también, una prótesis, monedas, claro, lo que llevaban en ese momento. ¿Cuántas personas trabajan en la exhumación de la fosa? Pues han venido 4 técnicos de Aranzadi, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y integrantes de la asociación hemos sido casi 30 personas.
colaborando y que sin todos ellos no sería posible este trabajo. Es muy importante el trabajo en equipo y creer en el trabajo que se realiza, ¿verdad? Eso es fundamental. El equipo humano es fundamental a todos los niveles, tanto de logística, ¿no?, como emocionalmente, no sé. Sería imposible sin todos y todas. Aunque luego hablaremos con Blanca sobre la Asociación Recuerdo y Dignidad, hay que destacar la importante labor de exhumación de las fosas comunes. Este trabajo tiene una carga simbólica enorme, es la historia tangible. Cuando leemos que algunas de las fosas están judicializadas o bajo secreto de sumario, ¿qué significa exactamente? Pues significa que por fin las víctimas del franquismo son tratadas como víctimas de un asesinato, no como restos arqueológicos. Es fundamental que se haga justicia y que sean tratadas así. Para nosotros eso es importantísimo, que se respete la intimidad de las víctimas, que nos digan que se impone el secreto de sumario es importantísimo por eso, porque por fin son tratadas como víctimas de un asesinato, no como restos arqueológicos. Eso es todo, eso es todo. Sí, puede ser un antes y un después en los trabajos de exhumación, ¿verdad? Eso es totalmente, porque es la justicia, ¿no?, para las víctimas del franquismo. Habría que destacar el valor didáctico de estas acciones, ¿verdad? De alguna manera es hacer prácticas de historia. El papel educativo es clave, ¿no? Eso es, para nosotros es fundamental. La labor divulgativa, invitamos a todos los centros educativos a que vengan aquí con los alumnos, intentamos que conozcan las labores que hacemos y que vengan aquí a ver la historia, a ver lo que sucedió, a que vean que es verdad. Les animamos a venir a una lección de historia tangible. Además, es eso, les contamos un poco todo, también la parte judicial, pueden hablar con las familias y pueden ver la realidad de lo que pasó. Sí, porque muchas veces siempre nos ha ocurrido que en el libro de historia hay como un fin y nos perdemos gran parte de la historia que nunca llegamos a aprender en el colegio. Eso es, ha habido y sigue habiendo una parte de la historia silenciada. No entiendo el motivo, pero sí que es cierto que esos capítulos en los institutos se obvian, ¿no? O se habla solamente de la guerra civil como una sucesión de batallas y no se habla de la represión y de la violencia ejercida también en los lugares donde no hubo frente de guerra, como es el caso de Soria, ¿no? Entonces esa es la historia que tenemos que conocer para no repetirla, y por eso es muy importante que los jóvenes y las generaciones de jóvenes lo conozcan, ¿no? Es fundamental enseñar esta parte de la historia, es la más importante. O sea, creo que es más importante saber la violencia ejercida por el régimen que una sucesión de batallas. Desde la Asociación Recuerdo y Dignidad se trabaja para recuperar la historia, para humanizar y dignificar a las víctimas. Blanca nos habla de sus objetivos y del trabajo que desempeñan en la organización. Nos acompaña también Blanca, una compañera de la asociación. Blanca, lo que estamos viendo hoy es solo un ejemplo de los trabajos que lleva a cabo la Asociación Recuerdo y Dignidad. ¿Qué objetivos se marca la asociación? Bueno, pues la asociación trabaja en diferentes ámbitos. Ya habéis hablado sobre algunos de ellos. Por un lado, la búsqueda a través de la solicitud de familiares de fosas comunes y de deportados, por ejemplo. También trabajamos con la historia de los deportados sorianos a campos de concentración nazi. También hemos investigado, por ejemplo, sobre los otros lugares de memoria que hay en la provincia, o participado en un congreso que hubo sobre educación y sobre archivos. Bueno, tenemos como diferentes actividades. Por otro lado, por ejemplo, trabajamos en el ámbito de lo visual, lo artístico. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, se ha hecho un mural en la ciudad de Soria. También se ha hecho una publicación que es la carta de una hija de un fusilado junto con ilustraciones de una diseñadora soriana, de Miriam Tello. El mural lo hizo la casa de la Juana, que se me había olvidado comentarlo. También, por otro lado, tenemos una parte en este lado que os decía audiovisual más vinculada al cine. Participamos en el certamen internacional de cortos que hay anualmente en la ciudad, y aparte la asociación ha realizado un documental sobre el trabajo que hace la asociación y muy enfocado en la herencia del duelo, que es como todo lo que sucedió
no solo, digamos, afectó a la persona que realmente se murió, sino cómo le afectó a su mujer, a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres, ¿no? Y cómo todo eso, todos los silencios que eso supuso, ese dolor, se transmite de generación en generación, ¿no? Y a partir de ahí también continuamos contando por qué es tan importante, ¿no? Hacer precisamente esto que contábamos inicialmente, ¿no? De la búsqueda de las fosas. Qué necesario es hablar del duelo negado y muchas veces prohibido, ¿no? Debido a la represión y al miedo, cómo se reconforta a las familias y cuánto hay de incomprensión en ello también. Por supuesto que es un tema clave. Yo aprendí mucho con la psicóloga que entrevistamos para hablar precisamente sobre ese tema, ¿no? Y ella explicaba que para poder superar un trauma o en este caso esta pérdida tan fuerte tienes que hacer una serie de pasos que no eran posibles realizar. No puedes ni contar lo que te ha pasado porque de hecho estabas en peligro, ¿no? Y la familia estuvo en peligro durante muchísimos años. Entonces eso significaba que no podían avanzar en poder cerrar el duelo. Luego no podías tampoco adaptarte a la nueva vida sin esa persona porque ya estabas marcado o marcada como familiar de. Entonces había una serie de impedimentos que te hacían que no pudieras avanzar en ese proceso de gestionar, de poder, ¿no?, dar un nuevo relato a todo eso que te había pasado, ¿no?, que es la forma que tienes de gestionar y de poder superar, ¿no?, ese duelo de alguna manera. Y una cosa que a mí se me quedó muy grabada de lo que nos explicó ella decía que como la razón por la que había habido estos asesinatos, sobre todo a civiles, ¿no?, que era lo que estaba explicando Sere, ¿no?, que nosotros nos enfocamos sobre todo en pues maestros, personas que estaban en el ámbito político o sindicalistas o ferroviarios, como la razón de esos asesinatos es una razón, digamos, psicosocial, o sea, que viene de un acontecimiento histórico que afecta a toda la sociedad, para que realmente esas personas lo puedan superar, la respuesta, lo que tienen que recibir para poder superarlo también tiene que ser social, también tiene que afectar a la sociedad. Entonces necesitamos que ese relato de la represión realmente se cuente en las escuelas, que la sociedad sea consciente de lo que sucedió, porque para poder superarlo necesita toda la sociedad ser consciente de lo que sucedió y a partir de ahí poder generar un futuro. Y eso es lo que muchas veces no conseguimos hacer porque hay personas que no entienden esa necesidad cuando realmente no vamos a poder avanzar como sociedad si no cerramos, digamos, ¿no?, esta gran herida que todavía tenemos. Un poco también como el homenaje que hemos vivido hace unos minutos, ¿no? Efectivamente, el homenaje que, bueno, de hecho hemos hecho varios homenajes a lo largo del día. Por un lado, hemos querido acordarnos de las familias que han sido las que han hecho que estuviéramos aquí, ¿no? Por eso le hemos ofrecido flores, les hemos dado la palabra para que pudieran explicar cómo había sido todo, cuál fue la historia de su abuelo, qué es lo que le pasó, ¿no? Damos la voz a las familias delante de los cuerpos. De alguna forma, las familias les están contando, siendo su abuelo que está ahí, se lo está contando a todo el mundo. De alguna manera le hace presente también en ese instante, ¿no?, antes de que se extraigan los cuerpos. Una vez que ya se han extraído, el siguiente ritual que hacemos es que entran unas personas que intentamos, claro, en este caso eran cuatro hombres de diferentes edades, pues buscamos dentro del grupo de personas que estamos, personas que tengan edades más o menos similares y se introducen en la fosa de la misma forma que estaban las personas que asesinaron. Claro, esto tiene una potencia muy grande porque de repente no es lo mismo ver unos huesos que ver unas personas, que ver sus caras, que ver, ¿no?, su cuerpo, cómo es, cómo de repente te viene todo, te puedes imaginar y bueno, digamos que es algo que sirve para humanizarles también, ¿no?, por otro lado. Una vez que terminamos ese ritual, el siguiente ritual que hacemos es enterrar la bandera republicana. ¿Por qué enterramos la bandera republicana? En este caso, por ejemplo, había un concejal de un ayuntamiento y había un profesor. Había un médico también y luego estaba el hijo del sillero.
estas personas son personas clave que trabajaron durante la República, que sirvieron para dar ese impulso que tuvo la República a nivel social y cultural en nuestro país, la defensa de la educación pública que hacía, por ejemplo, el maestro en este caso. Y entonces, de alguna manera, queremos también rendirles un homenaje en este sentido. Y entonces, una vez que hacemos eso, ya llenamos otra vez de tierra, siempre dejamos allá donde vamos otra vez en su estado natural. Y el siguiente ritual que hacemos es generar un pequeño lugar de memoria. Normalmente es uno temporal y luego ya hacemos el definitivo, pero en este primer día utilizamos elementos que encontramos en el lugar donde estamos, en este caso han sido piedras, también hemos traído algunas plantas y hacemos un ritual común en el que todas las personas que estamos participamos en generar este pequeño lugar de memoria, que en este caso formaba como una especie de círculo, pero abierto, que de alguna manera te invitaba a que te acercaras a un punto más céntrico, más central, que era el espacio donde estaba antes la fosa, y ahí es, digamos, como el centro, ¿no?, de ese espacio que de alguna manera te recoge, te llama para que te acerques. Y por último, siempre añadimos música porque de alguna forma hay un momento en el que ya no sucede nada y bueno, para sentirlo, para asimilarlo, la música siempre nos ayuda. La tierra ha quedado hoy más vacía. Horas de trabajo que dan sus frutos. Hoy la tierra queda afortunadamente más vacía. Muchos son los años que han guardado vuestros restos. Y queremos agradecérselo con 4 pensamientos. Un pensamiento morado por las mujeres y hombres que lloraron su ausencia y que buscaron en sus recuerdos. Un pensamiento rojo como el rojo de sus corazones y de los nuestros. Un pensamiento amarillo por la luz y la claridad que nos ayudan a seguir sus pasos. Y nuestro pensamiento más verde por la esperanza de un mundo diferente. Blanca, ¿qué trabajo desempeñáis Serezade y tú en la asociación? Pues Serezade es la vicepresidenta de la asociación y entonces, por un lado, Serezade es la que tiene el papel institucional en Soria principalmente y aparte, Sere es la principal investigadora de la asociación. Ella es historiadora y entonces es, junto con Iván, quienes de alguna forma dirigen las investigaciones de las diferentes fosas comunes. Y junto a ellos en las investigaciones está Carlos y yo, por mi formación, que estudié arquitectura y por haber trabajado en gestión de proyectos de diferente tipo, de alguna forma apoyo en general a los proyectos, busco estas subvenciones o financiaciones posibles y en mi caso tenemos un proyecto con el Ayuntamiento de Soria que se llama Soria Ciudad con Memoria, un convenio, y bueno, yo soy la persona que coordina y que está también en contacto directo con el Ayuntamiento de Soria para llevarlo a cabo. Uh-huh. Blanca, son precisamente las mujeres las que más han sufrido a lo largo de la historia la represión feroz y la vulneración sistemática de los derechos humanos. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en la construcción de la memoria histórica? Desempeñan un papel fundamental porque en general a quien asesinaban era al padre de familia y entonces es gracias a ellas que por un lado esas familias salieron adelante porque
en general lo perdieron todo, incluso se lo robaron o hicieron juicios posteriormente a su muerte y empezaron a tener deudas y tuvieron que sacar adelante sus familias, y a la vez son quienes mantuvieron el recuerdo de todo lo que había sucedido, de quiénes eran esas personas. Y de hecho, gracias a ellas, desde asociaciones como Recuerdo y Dignidad, es que podemos trabajar para encontrar a las personas, ¿no?, a quien buscamos. Y como bien dices, ellas sufrieron específicamente una violencia. Tenemos casos de mujeres asesinadas, también civiles, en la provincia. También tenemos casos de mujeres que nos contaban que por ser hija de un maestro, le rapaban el pelo y la paseaban por el mercado de Soria en concreto. Entonces sí que conocemos muchos ejemplos en Soria de represión contra la mujer, y es, como decimos, una doble represión por lo que sufrieron inicialmente con esa pérdida y por lo que después tuvieron que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Y en muchos casos también tuvieron que emigrar, claro. Sherehzadeh Blanca, muchas gracias por conversar y recibirnos en un lugar tan cargado de simbolismo. Gracias por dignificar y reivindicar justicia para las víctimas y para sus familias en una sociedad tan amnésica. Sin lugar a dudas, la memoria histórica es imprescindible para escribir el relato de nuestras vidas. Eso es, y para garantizar, ¿no?, los principios de no repetición. Saber lo que ocurrió es importante para el presente y sobre todo para el futuro. Pues sí, como decía Sere, y por poner otra vez de manifiesto los principios que dice el derecho internacional para las violaciones graves de derechos humanos, como lo que sucedió durante la Guerra Civil y el franquismo, buscamos y luchamos por el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas, y trabajamos especialmente para que haya garantías de no repetición en la sociedad. Has escuchado un podcast de Ana Belén Pérez Villa con César Benito en la realización. mujeresreveladas.com